La doctora Ana Lucía Reyes Mendoza cerró cuidadosamente la carpeta con los resultados de laboratorio de su último paciente mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del Hospital General de México. Sus manos, delgadas pero firmes, mostraban la precisión de quien había dedicado 15 años a la cirugía cardiovascular. A sus 38 años, Ana Lucía había alcanzado lo que muchos consideraban imposible para una mujer afrodescendiente en México, convirtiéndose en una de las cirujanas cardiovasculares más respetadas del país, especializada en procedimientos complejos que pocos médicos se atrevían a realizar. Su piel morena contrastaba con el blanco inmaculado de su bata médica y su cabello recogido en un moño profesional revelaba la misma disciplina que aplicaba en cada cirugía. El pasillo del hospital resonaba con el sonido familiar de camillas rodando, monitores pitando y el murmullo constante de enfermeras y médicos coordinando tratamientos. Ana Lucía revisó su reloj. Eran las 6 de la tarde y acababa de terminar una cirugía particularmente complicada de bypass coronario que había durado 7 horas. El paciente, un hombre de 52 años que había llegado con 3 arterias bloqueadas, ahora descansaba en recuperación con un pronóstico favorable. La doctora había trabajado con una precisión que sus colegas admiraban. Sus manos nunca temblaban. Su concentración nunca flaqueaba. El doctor Ramírez, jefe de cardiología, se detuvo junto a ella en el pasillo. Era un hombre de 60 años, con canas abundantes y una sonrisa amable que siempre tenía tiempo para sus residentes y colegas. Doctora Reyes, excelente trabajo hoy. El señor Gutiérrez ya está estable. Su familia está muy agradecida, dijo con genuino aprecio en su voz. Ana Lucía asintió con una sonrisa moderada, el cansancio visible en sus ojos, pero la satisfacción del deber cumplido brillando más fuerte. Gracias, doctor. Fue un procedimiento delicado, pero el corazón respondió bien. Mañana temprano revisaré su evolución. Su voz era serena, profesional, con el acento suave de quien había crecido en la colonia Guerrero, pero había pulido su lenguaje en los pasillos de la universidad. Una enfermera pasó junto a ellos, empujando un carrito con medicamentos, saludando con respeto a la doctora. En ese hospital, Ana Lucía se había ganado su lugar no por favores ni por contactos, sino por competencia pura. Cada sutura perfecta, cada diagnóstico acertado, cada vida salvada había construido su reputación piedra por piedra. Los pacientes la buscaban específicamente. Algunos viajaban desde otros estados para estar bajo su cuidado. Había publicado 3 artículos en revistas médicas internacionales sobre técnicas innovadoras en cirugía mínimamente invasiva y el mes anterior había sido invitada a dar una conferencia en Guadalajara sobre procedimientos cardiovasculares de alto riesgo. Ana Lucía se dirigió al vestidor médico para cambiarse. Quitó su bata quirúrgica y se puso unos jeans sencillos, una blusa blanca de algodón y tenis cómodos. Guardó su identificación del hospital en su bolsa de mezclilla desgastada y se echó una chamarra ligera sobre los hombros. No había nada ostentoso en su apariencia. Nunca lo había habido. Conducía un Nissan Versa del 2015 que había comprado de segunda mano. Vivía en un departamento modesto en la colonia Narvarte y la mayor parte de su salario lo destinaba a pagar las deudas de su educación médica y ayudar a su madre que vivía en Veracruz. La humildad no era una pose para Ana Lucía, era simplemente quien era. Salió del hospital con su mochila al hombro, despidiéndose del guardia de seguridad que la saludó con un «Hasta mañana, doctora», cordial. El aire fresco de la noche en la Ciudad de México le dio la bienvenida mientras caminaba hacia el estacionamiento. Mañana sería otro día intenso. Tenía programadas 2 cirugías, una junta con residentes y debía revisar los casos nuevos que habían llegado a urgencias. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero lo que Ana Lucía no sabía era que su camino a casa esa noche cambiaría todo. Mientras conducía por Avenida Cuauhtémoc, con la radio transmitiendo noticias sobre el tráfico vespertino, Ana Lucía notó las luces rojas y azules parpadeando en su espejo retrovisor. Un patrulla de la policía le indicaba que se detuviera. Sorprendida pero sin preocupación, Ana Lucía activó su direccional y se orilló cuidadosamente en una zona iluminada cerca
de una gasolinera. Revisó mentalmente si había cometido alguna infracción. Su velocidad había sido apropiada. Había respetado todos los semáforos. Su licencia y documentos estaban al día. Bajó un poco la ventanilla y esperó con las manos visibles sobre el volante, como le habían enseñado que era lo apropiado. Dos oficiales bajaron de la patrulla. El primero, un hombre corpulento de unos 45 años, con bigote espeso y expresión severa, se acercó al lado del conductor. Su placa identificaba su apellido, Salazar. Su compañero, más joven y delgado, rodeó el vehículo por el otro lado, su mano descansando cerca de su cinturón. El oficial Salazar se inclinó ligeramente para mirar dentro del auto, su mirada recorriendo a Ana Lucía de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y desconfianza que ella reconoció de inmediato. Era esa mirada que había visto toda su vida, la que decía que no encajaba, que no pertenecía, que algo debía estar mal. «Buenas noches, oficial. ¿Sucede algo?», preguntó Ana Lucía con cortesía, manteniendo su tono profesional y calmado. El oficial Salazar no respondió de inmediato, en cambio continuó observándola, sus ojos deteniéndose en su piel morena, en su cabello afro recogido, en sus facciones que claramente mostraban su herencia africana. «Documentos», exigió finalmente, su voz áspera y sin el menor rastro de cortesía profesional que debería acompañar una detención de rutina. Ana Lucía sintió un nudo formándose en su estómago, pero mantuvo la compostura. Con movimientos lentos y deliberados, alcanzó su bolsa en el asiento del copiloto y extrajo su licencia de conducir, la tarjeta de circulación y su seguro. El oficial tomó los documentos bruscamente, examinándolos con más detenimiento del necesario. «¿De dónde sacaste este carro?», preguntó con un tono que insinuaba acusación. Ana Lucía parpadeó, confundida por la pregunta. «Es mío, oficial. Ahí está la tarjeta de circulación, todo está en regla». Su voz permanecía calmada, pero una línea de tensión comenzaba a formarse en su mandíbula. El oficial Salazar intercambió una mirada con su compañero, una mirada que Ana Lucía no pudo interpretar completamente, pero que le erizó la piel. «Sal del vehículo», ordenó el oficial, dando un paso atrás. «¿Puedo preguntar por qué me detuvieron?». Ana Lucía intentó mantener su tono respetuoso pero firme. «No vi que cometiera ninguna infracción». El oficial Salazar se irguió, su postura volviéndose más agresiva. «Sal del vehículo ahora, no me hagas repetirlo». No era una solicitud, era una orden. Ana Lucía sintió su corazón acelerarse, pero años de mantener la calma en situaciones de alta presión en el quirófano le habían enseñado a no mostrar pánico. Abrió lentamente la puerta y bajó del auto, sus movimientos deliberadamente pausados y no amenazantes. A pocos metros, algunos transeúntes comenzaban a detenerse, curiosos por la escena que se desarrollaba bajo las luces brillantes de la gasolinera. «Pon las manos sobre el carro», instruyó el oficial más joven, su voz imitando la dureza de su superior. Ana Lucía obedeció, colocando sus palmas sobre el techo tibio de su Nissan, sintiendo la humillación comenzar a trepar por su garganta. «Oficial Salazar», intentó de nuevo, manteniendo su voz lo más profesional posible. «Soy doctora en el Hospital General. Acabo de salir de una cirugía y me dirijo a casa. ¿Pueden explicarme qué está sucediendo?». Su mención de su profesión pareció tener el efecto contrario al deseado. El oficial Salazar soltó una risa corta y despectiva que hizo que Ana Lucía cerrara los ojos por un momento, preparándose para lo que vendría. «¿Doctora?», repitió el oficial con un tono burlón que hizo que varios de los espectadores que ahora se habían reunido murmuraran entre sí. «Claro, y yo soy el presidente». Su compañero rió también, un sonido incómodo que resonó en el aire nocturno. El oficial Salazar comenzó a caminar alrededor de Ana Lucía, observándola con un desdén apenas contenido. «Mira, no sé qué estás haciendo realmente, pero este vehículo corresponde a una alerta. Hemos tenido reportes de robos en esta zona y tú, bueno». Hizo una pausa deliberada, sus ojos recorriendo nuevamente su apariencia. «Encajas perfectamente con el perfil que estamos buscando». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Ana Lucía. El perfil. Sabía exactamente a qué se refería sin que tuviera que decirlo explícitamente. Su piel morena, sus rasgos afrodescendientes, su ropa sencilla, todo eso en su mente la hacía sospechosa, la hacía menos creíble cuando afirmaba ser una profesional médica. Ana Lucía había enfrentado
experimentado microagresiones toda su vida, comentarios sutiles, miradas de sorpresa cuando entraba a una sala de juntas, la incredulidad de pacientes que asumían que era la asistente y no la cirujana. Pero esto era diferente. Esto era una humillación pública y directa frente a desconocidos que ahora la miraban con una mezcla de lástima y sospecha. «Tengo mi identificación del hospital en mi bolsa», dijo Ana Lucía, su voz ahora con un ligero temblor que luchaba por controlar. «Puedo mostrársela». El oficial Salazar hizo un gesto despectivo con la mano. «Cualquiera puede conseguir una identificación falsa. El hecho de que la cargues no significa nada». Se volvió hacia su compañero. «Espósala y súbela a la patrulla. La llevaremos a la estación para verificar sus antecedentes». El mundo de Ana Lucía se detuvo por un momento. ¿Esposas? ¿Arrestada? Por absolutamente nada más que conducir su propio auto mientras era afrodescendiente en la Ciudad de México. Esperen, esto es un error. La voz de Ana Lucía se elevó ligeramente, el control profesional comenzando a resquebrajarse bajo el peso de la injusticia. No he hecho nada malo. Pueden llamar al hospital, pueden verificar quién soy. Pero el oficial más joven ya estaba sacando las esposas de su cinturón. Una mujer mayor entre los espectadores dio un paso adelante, su rostro mostrando preocupación. «Oficial, tal vez deberían escucharla. No parece peligrosa». El oficial Salazar se giró bruscamente hacia la mujer. «Señora, aléjese o la arrestaré por obstrucción. Esto no es asunto suyo». El metal frío de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de Ana Lucía con un clic que resonó en sus oídos por encima del murmullo creciente de la pequeña multitud. Lágrimas de frustración y rabia contenida picaron en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a estos hombres que ya la habían reducido a un estereotipo, a un perfil criminal basado únicamente en su apariencia. «Esto es discriminación», dijo Ana Lucía, su voz ahora firme a pesar de las esposas. «Y es ilegal. Exijo hablar con su supervisor». El oficial Salazar la tomó del brazo con más fuerza de la necesaria, comenzando a guiarla hacia la patrulla. «En la estación podrás hablar con quien quieras. Por ahora tienes derecho a permanecer en silencio». Mientras la empujaban hacia el asiento trasero de la patrulla, Ana Lucía escuchó los murmullos de los espectadores. Algunos parecían incómodos, moviendo sus pies y desviando la mirada. Otros simplemente observaban con curiosidad mórbida, sus teléfonos ya fuera grabando la escena. Un joven con una gorra intentó acercarse. «Oye, esto no está bien. Ella no ha hecho nada», pero fue rápidamente alejado por el oficial más joven. Ana Lucía se hundió en el asiento trasero de la patrulla, el olor a plástico viejo y sudor impregnando el espacio cerrado. A través de la ventana vio cómo el oficial Salazar subía a su Nissan, probablemente para revisarlo, para buscar cualquier cosa que pudiera justificar esta detención absurda. El viaje a la estación de policía fue un borrón de luces de neón y calles que Ana Lucía conocía bien, pero que ahora parecían extrañas vistas desde detrás de una reja de metal. Su mente corría a 1000 kilómetros por hora. Pensó en su madre en Veracruz, una mujer que había limpiado casas para pagar su educación, que había llorado de orgullo el día que Ana Lucía se graduó de la Facultad de Medicina. Pensó en los años de estudio, las noches sin dormir, los sacrificios, todo para llegar a donde estaba, para ser reducida a esto en un instante por el prejuicio de dos hombres con placa. Pensó en sus pacientes, en las cirugías programadas para mañana, en las vidas que dependían de sus manos expertas. En la estación la procesaron como a cualquier criminal. Fotografías, huellas digitales, un interrogatorio donde repitió su historia una y otra vez, mientras el oficial Salazar y su compañero intercambiaban miradas escépticas. «Doctora cardiovascular», repitió el oficial Salazar con sarcasmo apenas velado mientras tecleaba en una computadora vieja. «En el Hospital General de México, claro». Ana Lucía mantuvo su dignidad, respondiendo cada pregunta con precisión, dándoles el número directo del hospital, el nombre del doctor Ramírez, cualquier información que pudiera verificar su identidad. Pero era evidente que los oficiales no tenían prisa por hacer esas llamadas. Fue colocada en una celda de detención temporal junto con otras dos mujeres, una que claramente estaba bajo la influencia de algo y otra que lloraba silenciosamente en una esquina. Ana Lucía se sentó en la banca de metal,
hospital, sus manos todavía temblando ligeramente de la adrenalina y la indignación. Miró el reloj en la pared. Eran las 9 de la noche. 3 horas habían pasado desde que la detuvieron. 3 horas en las que su reputación podía estar siendo destruida, en las que su ausencia del hospital podría causar problemas. Cerró los ojos y respiró profundamente, aplicando las mismas técnicas de control que usaba antes de entrar al quirófano. No podía permitir que esto la quebrara, no después de todo lo que había superado para llegar hasta aquí. El sonido de tacones apresurados en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Una voz femenina, fuerte y llena de autoridad, resonó por la estación. ¿Dónde está la doctora Reyes? Ana Lucía levantó la cabeza bruscamente, su corazón dando un salto de esperanza. Conocía esa voz. Era la doctora Patricia Mendoza, directora del Hospital General de México. Una mujer de 55 años, conocida por su carácter férreo y su defensa inquebrantable de su personal. Los pasos se acercaron y pronto la doctora Mendoza apareció frente a la celda, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Detrás de ella venía un hombre en traje que Ana Lucía reconoció como el abogado del hospital. Ana Lucía, dijo la doctora Mendoza, su voz suavizándose al ver a su cirujana estrella detrás de los barrotes. ¿Estás bien? Ana Lucía asintió, sin confiar en su voz por un momento. La doctora Mendoza se giró hacia el oficial de guardia, un hombre diferente al que la había arrestado, con expresión de terror ante la presencia de esta mujer imponente. Quiero que liberen a esta mujer inmediatamente. La doctora Reyes es una cirujana cardiovascular en mi hospital, una de las mejores que tenemos. Esta detención es un ultraje y puedo asegurarle que habrá consecuencias legales. El oficial tartamudeó algo sobre procedimientos y verificaciones, pero el abogado ya estaba sacando documentos de su maletín. Aquí está su identificación oficial del hospital, su cédula profesional, certificaciones de especialidad y testimonios de su jefe de departamento. La detuvieron sin causa probable, la esposaron públicamente y la han mantenido aquí durante 3 horas sin permitirle hacer una llamada telefónica. Esto es no solo discriminación racial, sino también una violación clara de sus derechos constitucionales. El oficial palideció, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los documentos y las 2 mujeres frente a él. Ana Lucía fue liberada 20 minutos después, las esposas finalmente removidas, sus pertenencias devueltas. El oficial Salazar había desaparecido convenientemente, enviado a patrullaje según le informaron. La doctora Mendoza la abrazó brevemente en el estacionamiento de la estación, un gesto poco característico en ella, pero necesario. Ven tan pronto como el guardia de seguridad del hospital me llamó. Vio las noticias en redes sociales. Alguien grabó tu detención y la subió. Ana Lucía, esto no se va a quedar así. Vamos a proceder legalmente contra estos oficiales. Ana Lucía asintió, todavía procesando todo lo que había sucedido, sintiendo como si hubiera vivido una semana entera en esas pocas horas. Doctora Mendoza, dijo Ana Lucía con voz ronca, mañana tengo 2 cirugías programadas. La primera es a las 7 de la mañana. La directora la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Ana, puedes tomarte unos días. Nadie esperaría que después de esto... Pero Ana Lucía negó con la cabeza. No voy a dejar que esto me detenga. Mis pacientes me necesitan. Si me quedo en casa, si dejo que esto me paralice, entonces ellos ganan. Entonces le demuestro al oficial Salazar que tenía razón al dudar de mí. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero su determinación era inquebrantable. Esa noche, Ana Lucía apenas durmió. Se duchó durante casi 1 hora, como si pudiera lavar la humillación de su piel. Revisó obsesivamente su teléfono, viendo cómo el video de su detención se volvía viral en redes sociales. Miles de comentarios, algunos apoyándola, otros cuestionando si realmente era doctora, otros haciendo comentarios racistas que la hicieron sentir náuseas. Pero también había mensajes de apoyo de colegas, de pacientes anteriores, de completos desconocidos que reconocían la injusticia de lo que había sucedido. Un hashtag comenzó a tendencia: Justicia para Ana Reyes. La mañana siguiente, Ana Lucía llegó al hospital a las 5:30 de la mañana, 2 horas antes de su primera cirugía. Necesitaba tiempo para prepararse mentalmente, para revisar
los procedimientos, para asegurarse de que sus manos estuvieran firmes a pesar de todo. El doctor Ramírez la estaba esperando en su oficina con café recién hecho y una expresión de preocupación paternal en su rostro. No tenías que venir hoy, Ana. Todos lo entenderían. Ella aceptó el café con manos que ya no temblaban. Los pacientes no pueden esperar. Además, necesito esto. Necesito recordar quién soy realmente, no lo que esos oficiales quisieron hacerme sentir. La primera cirugía fue un éxito rotundo. Un bypass triple en un paciente de 48 años con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. Ana Lucía trabajó con la precisión de siempre, sus manos moviéndose con confianza, su mente enfocada completamente en el corazón palpitante bajo sus manos. Cuando cerró la última sutura y el paciente fue llevado a recuperación con signos vitales estables, sintió algo de la tensión de las últimas 24 horas comenzar a disolverse. Aquí, en el quirófano, nadie podía cuestionar su valor. Aquí, ella era indispensable, pero el universo parecía tenía otros planes para la doctora Ana Lucía Reyes Mendoza. Mientras se preparaba para su segunda cirugía del día, su beeper comenzó a sonar frenéticamente. Código azul en urgencias. Un caso de emergencia cardíaca crítico. Ana Lucía corrió por los pasillos del hospital, su bata ondeando detrás de ella. Entró a urgencias para encontrar un caos controlado de médicos y enfermeras trabajando sobre un paciente en la camilla. El doctor Martínez, jefe de urgencias, levantó la vista aliviado al verla. Ana, gracias a Dios. Niño de 14 años, traumatismo torácico severo por accidente automovilístico. Tiene taponamiento cardíaco. Necesitamos llevarlo a cirugía ahora o no. Sobrevive los próximos 30 minutos. Ana Lucía se acercó rápidamente, sus ojos evaluando al paciente con la experiencia de años. El niño estaba inconsciente, su rostro pálido, monitores mostrando signos vitales peligrosamente inestables. Tenía una contusión visible en el pecho, donde el cinturón de seguridad había impactado con fuerza brutal. Su corazón estaba siendo comprimido por acumulación de fluido en el pericardio, una condición que requería intervención quirúrgica inmediata. Preparen el quirófano 3, ordenó Ana Lucía con autoridad inmediata. Necesito 2 unidades de sangre, O negativo en espera, un equipo completo de cirugía cardiovascular y avisen a anestesiología que tenemos una emergencia crítica. Mientras el equipo se movilizaba con eficiencia práctica, Ana Lucía notó a un hombre y una mujer al borde de la escena, claramente los padres del niño. La mujer lloraba desconsoladamente mientras el hombre la sostenía, su rostro una máscara de terror. Ana Lucía se acercó a ellos, su modo profesional activándose automáticamente a pesar de su propio agotamiento emocional. Soy la doctora Reyes, cirujana cardiovascular. Su hijo tiene una lesión seria en el área del corazón. Necesito llevarlo a cirugía inmediatamente para drenar el fluido que está comprimiendo su corazón y reparar cualquier daño. Es un procedimiento delicado, pero tengo experiencia extensa con este tipo de casos. El padre levantó la vista y Ana Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era el oficial Roberto Salazar, el hombre que la había arrestado, humillado públicamente, dudado de su profesionalismo apenas 24 horas antes. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. La cara del oficial Salazar pasó por una serie de emociones en rápida sucesión: sorpresa, incredulidad, vergüenza y luego algo más complejo que no podía identificarse fácilmente. Su esposa, ajena a la historia entre ellos, agarró el brazo de Ana Lucía desesperadamente. Por favor, doctora, salve a nuestro hijo. Es todo lo que tenemos. Por favor. Ana Lucía miró a los ojos del oficial Salazar y vio algo que no había visto la noche anterior: miedo genuino y vulnerabilidad humana. En ese momento, ella tenía todo el poder. Podría haberse negado, podría haber pedido que llamaran a otro cirujano, podría haber dejado que él sintiera, aunque fuera una fracción de la impotencia que ella había sentido en esa celda. Pero eso no era quien era Ana Lucía. Su juramento hipocrático no tenía cláusulas de excepción para personas que la habían maltratado. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para salvar a su hijo, dijo con voz firme, mirando directamente a Salazar. Eso es lo que hago, salvo vidas, sin importar de quién sea. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el quirófano, pero la voz quebrada del oficial Salazar la detuvo. Doctora Reyes, ella se giró a medias. El
hombre se veía destrozado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, toda la arrogancia de la noche anterior evaporada. Yo no sabía. Anoche yo lo siento tanto. Por favor, salve a mi hijo. Haré cualquier cosa. Su voz se quebró completamente. Ana Lucía lo miró por un largo momento, viendo no al oficial que la había arrestado, sino a un padre aterrorizado. No tiene que pedirme que salve a su hijo, oficial. Ya voy a hacerlo, porque eso es lo que significa ser doctora. El quirófano 3 estaba preparado cuando Ana Lucía entró, lavándose meticulosamente cada movimiento automático después de miles de procedimientos. Se puso la bata estéril, los guantes, y entró a la sala donde el joven Roberto Salazar Jr. ya estaba anestesiado en la mesa de operaciones. Los monitores mostraban su lucha por mantenerse con vida, cada pitido irregular un recordatorio del tiempo que se agotaba. Ana Lucía miró a su equipo, caras conocidas que habían trabajado con ella innumerables veces. Bien, equipo, este es un taponamiento cardíaco con posible laceración miocárdica. Vamos a trabajar rápido, pero con precisión, preparados para transfusión masiva si hay más daño del que anticipamos. Bisturí. La cirugía fue una de las más desafiantes de su carrera. La contusión había causado no solo acumulación de fluido, sino también una pequeña ruptura en el ventrículo izquierdo del corazón del adolescente. Ana Lucía trabajó con una concentración absoluta, sus manos moviéndose con una precisión que había tomado años perfeccionar. Drenó el fluido, reparó la ruptura con suturas minúsculas que parecían imposibles de hacer con manos humanas. Verificó cada vaso sanguíneo, cada cámara del corazón. La cirugía duró 5 horas tensas, donde el corazón del joven dejó de latir 2 veces, requiriendo que Ana Lucía lo masajeara manualmente de vuelta a la vida. Cuando finalmente cerró la incisión y los monitores mostraron signos vitales estabilizándose, Ana Lucía dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante horas. Buen trabajo, equipo, dijo con voz cansada pero satisfecha. Llévelo a recuperación y manténganlo en monitoreo intensivo las próximas 48 horas. Quiero estar informada de cualquier cambio en sus signos vitales. Se quitó los guantes ensangrentados y salió del quirófano, sintiendo el peso de la última semana caer sobre sus hombros como una montaña. En la sala de espera, el oficial Salazar y su esposa se pusieron de pie inmediatamente cuando la vieron aparecer. La doctora Mendoza también estaba ahí. Había llegado en algún momento durante la cirugía junto con el doctor Ramírez y, sorprendentemente, un grupo de reporteros que habían sido notificados sobre la situación extraordinaria. Ana Lucía ignoró las cámaras y se dirigió directamente a los padres. La cirugía fue exitosa. Su hijo está vivo y estable. Tuvo una ruptura en el ventrículo izquierdo que reparé. Los próximos días serán críticos para su recuperación, pero si todo continúa como hasta ahora, tiene muy buenas posibilidades de recuperación completa. La esposa del oficial Salazar colapsó en sollozos de alivio, pero fue el oficial mismo quien dio un paso al frente, su rostro mostrando una mezcla de gratitud y vergüenza tan profunda que era casi física. Doctora Reyes, comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Ana Lucía levantó una mano, deteniéndolo. Oficial Salazar, acabo de pasar 5 horas salvando la vida de su hijo, no porque usted lo merezca después de lo que hizo, sino porque su hijo sí lo merece, porque cada vida tiene valor, independientemente del color de su piel, de su origen, de su apariencia. Esa es una lección que usted necesita aprender. Los reporteros explotaron en preguntas, las cámaras enfocándose en ambos. Doctora Reyes, ¿es cierto que este es el oficial que la arrestó ilegalmente hace 2 días? ¿Consideró negarse a operar? ¿Cómo se siente al tener que salvar la vida del hijo del hombre que la humilló? Ana Lucía levantó una mano, silenciando el caos. No consideré negarme ni por un segundo. Soy médica. Mi juramento es salvar vidas. No tengo el lujo de elegir a mis pacientes basándome en las acciones de sus padres o en mis sentimientos personales. Lo que hice hoy es lo que hago todos los días, mi trabajo. Lo que el oficial Salazar hizo hace 2 días es discriminación, es ilegal y es inaceptable. Se giró hacia el oficial directamente, las cámaras capturando cada palabra. Usted me arrestó porque no creyó que alguien como yo podría ser doctora. Me humilló públicamente, me esposó, me encerró, todo porque su prejuicio no le permitió ver más allá del color de mi piel. Hoy
Hoy, las manos que usted consideró criminales sostuvieron el corazón de su hijo y lo trajeron de vuelta a la vida. Espero que eso le enseñe algo sobre juzgar a las personas por su apariencia en lugar de su carácter y competencia. Su voz era firme pero no cruel, simplemente declarando hechos que no podían ser negados. El oficial Salazar se derrumbó, cayendo de rodillas frente a ella, sin importarle las cámaras o los testigos. Lo siento, Dios mío, lo siento tanto. Usted tenía razón, yo permití que mi ignorancia, mis prejuicios, casi le costó todo, y ahora le debo la vida de mi hijo. No hay manera de que pueda compensarla, pero Ana Lucía lo miró, este hombre quebrado a sus pies, y sintió no satisfacción, sino una tristeza profunda por todo lo que este momento representaba. La cantidad de personas como ella que habían sufrido y seguirían sufriendo por prejuicios similares. Oficial Salazar, levántese, dijo con voz más suave. No quiero su humillación, quiero su aprendizaje. Quiero que cada vez que vea a alguien que se ve diferente a usted, recuerde este día. Recuerde que la persona a quien estuvo a punto de destruir por sus prejuicios salvó a su hijo. Use su placa para proteger, no para discriminar. Use su poder para elevar, no para humillar. Esa sería la verdadera disculpa. El oficial asintió repetidamente, incapaz de hablar a través de sus sollozos. Su esposa abrazó a Ana Lucía, susurrando gracias una y otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El video original de su arresto, combinado con la historia de cómo salvó al hijo de su abusador, se volvió noticia nacional e internacional. Ana Lucía fue invitada a programas de noticias, su historia analizada en columnas de opinión, su nombre trending en todas las redes sociales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación formal sobre su caso. El oficial Salazar fue suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación interna y su compañero que había participado en el arresto fue también removido de servicio activo. Pero más importante que la atención mediática fueron los cambios reales que comenzaron a implementarse. El Departamento de Policía de la Ciudad de México anunció capacitación obligatoria sobre perfiles raciales y sesgos implícitos para todos sus oficiales. 3 organizaciones de derechos civiles contactaron a Ana Lucía para hablar en conferencias sobre discriminación en México, un tema que muchos preferían no reconocer. El Hospital General de México estableció un fondo de becas en su nombre para estudiantes de medicina de comunidades marginadas, específicamente aquellos de ascendencia afrodescendiente e indígena. Roberto Salazar Jr. se recuperó milagrosamente bien. 2 semanas después de la cirugía, Ana Lucía entró a su habitación para un chequeo de rutina y encontró al adolescente despierto, sentado en la cama con color regresando a sus mejillas. Su padre estaba sentado junto a él y ambos se pusieron tensos cuando ella entró. «Buenos días, Roberto», saludó Ana Lucía con una sonrisa profesional, revisando sus signos vitales en el monitor. «¿Cómo te sientes hoy?» El joven la miraba con una mezcla de admiración y vergüenza obvia. «Mejor, doctora. Mi papá me contó todo sobre lo que le hizo. Yo no sé qué decir. Gracias por salvarme aunque él no se lo merecía». Ana Lucía se sentó en el borde de la cama, su expresión seria pero amable. «Roberto, tú no eres responsable de las acciones de tu padre. Eres tu propia persona. Lo que importa ahora es qué haces con esta segunda oportunidad que la vida te ha dado. Aprende de esto. Sé mejor que los errores que cometió tu padre». El joven asintió solemnemente, lágrimas llenando sus ojos. El oficial Salazar, quien había permanecido en silencio, habló con voz ronca. «Doctora, he renunciado a la policía. No puedo seguir usando esa placa después de lo que hice. He estado hablando con organizaciones comunitarias, ofreciéndome a compartir mi historia, a hablar con otros oficiales sobre cómo el racismo casi me costó a mi hijo». Ana Lucía lo miró pensativamente. «Esa es su decisión, oficial. Solo espero que su cambio sea genuino y duradero, no solo una reacción al trauma de casi perder a su hijo». Se puso de pie, preparándose para irse. «Roberto estará listo para ser dado de alta en unos días. Necesitará seguimiento cardíaco regular durante los próximos 6 meses, pero su pronóstico es excelente». Mientras caminaba hacia la puerta, el oficial Salazar la llamó una última vez. «Doctora Reyes, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero pasaré el resto de mi vida intentando asegurarme de que lo que le hice a usted no le pase a nadie más.
más. Tiene mi palabra. 6 meses después, la vida de Ana Lucía había cambiado de maneras que nunca podría haber anticipado. Seguía siendo cirujana cardiovascular en el Hospital General, pero ahora también era directora del nuevo programa de diversidad e inclusión del hospital. Había dado conferencias en 5 estados diferentes sobre su experiencia, no solo hablando de discriminación, sino también inspirando a jóvenes de comunidades marginadas a perseguir carreras en medicina. Recibió el Premio Nacional de Medicina por su excelencia en cirugía cardiovascular, convirtiéndose en la primera mujer afrodescendiente en recibir este honor en México. El día de la ceremonia de premiación, Ana Lucía se paró frente a un salón lleno de los médicos más distinguidos del país. Usaba un vestido elegante pero modesto. Su postura era de confianza ganada a través del fuego de la adversidad. En su discurso de aceptación habló con voz clara y firme. Este premio no es solo mío, es de cada persona que ha sido juzgada por su apariencia en lugar de su capacidad. Es de cada estudiante de medicina de una comunidad marginada que ha tenido que trabajar 3 veces más duro para ser tomado la mitad de en serio. Es de mi madre en Veracruz, quien limpió casas para que yo pudiera estudiar. Este premio es evidencia de que el talento y la dedicación no tienen color de piel. Continuó, su mirada recorriendo el auditorio. Hace 6 meses fui arrestada y humillada públicamente porque un oficial de policía no podía creer que alguien que se veía como yo pudiera ser doctora. Esa misma noche, las manos que él consideró criminales salvaron la vida de su hijo. No cuento esta historia para humillarlo más, sino para ilustrar un punto crucial. Cuando juzgamos a las personas basándonos en estereotipos y prejuicios, no solo les hacemos daño a ellos, nos privamos a nosotros mismos de sus contribuciones. ¿Cuántos cirujanos brillantes nunca llegaron a operar porque alguien decidió que no se veían como doctores? ¿Cuántas vidas se perdieron porque el talento fue ignorado debido al empaque en que venía? La audiencia guardaba silencio absoluto, cada palabra resonando en el elegante salón. La dignidad humana no se compra con dinero ni se gana con títulos. Es inherente a cada persona, independientemente de su origen, su apariencia o su posición social. Cuando le faltamos el respeto a alguien por razones superficiales, no solo revelamos nuestra propia pequeñez, perdemos la oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejores. El verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su piel, está en su carácter, en su compasión, en su contribución a la sociedad. Ana Lucía terminó su discurso con lágrimas en los ojos, pero su voz firme. A cada joven que se ve como yo y duda de si puede lograr sus sueños, porque el mundo les dice que no encajan, les digo esto: su valor no lo determina la opinión de otros, lo determina su trabajo, su integridad, su persistencia. Habrá personas que los subestimen, que los discriminen, que intenten hacerlos pequeños, no les permitan tener éxito. Trabajen más duro, estudien más, sean tan innegablemente excelentes que nadie pueda ignorarlos. Y cuando lleguen a la cima, extiendan la mano y ayuden a otros a subir. Esa es la verdadera victoria. La ovación fue ensordecedora. Entre la multitud, Ana Lucía vio al doctor Ramírez limpiándose los ojos con un pañuelo, a la doctora Mendoza aplaudiendo con orgullo feroz, y sorprendentemente, en la última fila, vio a Roberto Salazar y su hijo. El ex oficial la saludó con respeto, una mezcla de gratitud y vergüenza permanente en su rostro. El joven Roberto, ahora completamente recuperado y saludable, gracias a las manos expertas de Ana Lucía, aplaudía con entusiasmo, sus ojos brillando con admiración. Junto a ellos estaban miembros del nuevo programa de capacitación policial que Salazar ahora ayudaba a dirigir, oficiales aprendiendo de sus errores para no repetirlos. Después de la ceremonia, Ana Lucía fue rodeada por aspirantes a médicos, muchos de ellos jóvenes de piel morena, de comunidades indígenas, de orígenes humildes. Una niña de 15 años, con ojos brillantes y determinación palpable, se acercó tímidamente. Doctora Reyes, yo quiero ser cirujana como usted, pero mi familia dice que es imposible, que personas como nosotros no llegan a eso. ¿Es verdad? Ana Lucía se arrodilló para estar a la altura de la niña, tomando sus manos con gentileza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre imposible y posible? Trabajo duro, determinación inquebrantable y no dejar que nadie te diga quién
también puedes ser. Si yo pude, tú puedes. Y cuando lo logres, cuando uses esas manos para salvar vidas, recordarás este momento y sabrás que cada obstáculo valió la pena. El Hospital General de México organizó una ceremonia especial para inaugurar el programa de becas Doctora Ana Lucía Reyes. Un mes después, 20 estudiantes de medicina de comunidades marginadas recibieron becas completas para sus estudios, incluyendo manutención y materiales. Ana Lucía conoció a cada uno personalmente, viendo en sus caras el mismo hambre de conocimiento y determinación que ella había tenido. No espero que sean perfectos, les dijo durante el evento de bienvenida. Espero que sean dedicados, espero que nunca olviden de dónde vienen, pero que tampoco dejen que eso limite a dónde pueden llegar. Y espero que cuando lleguen no cierren la puerta detrás de ustedes. El impacto de su historia se extendió más allá del ámbito médico. 5 instituciones de aplicación de la ley en diferentes estados implementaron programas de capacitación sobre sesgos raciales, usando su caso como estudio central. Roberto Salazar se convirtió en el rostro de estas capacitaciones, compartiendo abiertamente su error y las consecuencias que casi tuvo. En una de estas sesiones, a la que Ana Lucía fue invitada como oradora, vio a docenas de oficiales de policía escuchando atentamente mientras Salazar narraba su historia con voz quebrada. Casi perdí a mi hijo porque mis prejuicios me impidieron ver la humanidad y competencia de una mujer extraordinaria. No dejen que su orgullo o sus ideas preconcebidas les cuesten tanto. Ana Lucía se dirigió a los oficiales después de Salazar. No les pido que olviden hacer su trabajo o que sean ingenuos sobre los peligros que enfrentan. Les pido que recuerden que cada persona merece el beneficio de la duda hasta que demuestren lo contrario. Que una persona no es sospechosa simplemente por cómo se ve. Que el respeto no debe ser ganado con base en la apariencia, sino perdido con base en acciones. Ustedes tienen un poder inmenso en sus manos, el poder de proteger o el poder de destruir. Usen ese poder sabiamente. El silencio en el salón era pesado con reflexión. Varios oficiales anotando furiosamente, otros con expresiones pensativas. Un año después del incidente, Ana Lucía se encontraba en su consultorio privado, algo que había abierto 3 meses atrás para complementar su trabajo en el Hospital General. Era pequeño pero bien equipado, ubicado en la colonia Roma, con capacidad para consultas y procedimientos menores. Las paredes estaban decoradas con sus certificaciones, incluyendo el Premio Nacional de Medicina, pero también con fotografías de pacientes recuperados y cartas de agradecimiento. Una en particular tenía un lugar especial, una carta escrita por Roberto Salazar Jr., ya de 17 años y ahora estudiante de preparatoria con planes de estudiar medicina social. Estimada doctora Reyes, decía la carta enmarcada, escrita con caligrafía cuidadosa, nunca podré agradecerle suficiente no solo por salvar mi vida, sino por enseñarme la lección más importante que he aprendido. Me mostró que la verdadera grandeza no viene de tener poder sobre otros, sino de elegir la compasión, incluso cuando sería más fácil elegir la venganza. Mi padre cometió un error terrible con usted, pero usted respondió con profesionalismo y humanidad. Ese día en el hospital, cuando mi vida pendía de un hilo, sus manos no vieron el color de la piel de quien las había herido. Vieron un niño que necesitaba ayuda. Eso es lo que quiero ser cuando crezca. Alguien que ve la humanidad en todos. Estoy estudiando para ser médico, no cirujano como usted. No tengo el pulso tan firme, pero espero trabajar en comunidades marginadas, devolver algo de lo que usted me dio. Gracias por ser un ejemplo de dignidad y excelencia. Roberto Salazar Jr. Ana Lucía sonrió al leer la carta por enésima vez. Había recibido muchos reconocimientos en el último año, desde premios hasta invitaciones para dar conferencias en el extranjero. Pero esta carta, escrita por un joven cuya vida había salvado en el momento más oscuro de su propia experiencia, era el reconocimiento que más valoraba. Le recordaba por qué había elegido la medicina, por qué había soportado años de prejuicio y dudas, por qué cada sacrificio había valido la pena. Un golpe en la puerta de su consultorio interrumpió sus pensamientos. «Pase», llamó, guardando cuidadosamente la carta de regreso en su marco. La puerta se abrió y entró Roberto Salazar, no el joven paciente, sino el padre, ex oficial de policía.
era. Había envejecido en el último año, su cabello más gris, líneas más profundas en su rostro, pero había algo diferente en él, una humildad genuina que reemplazaba la arrogancia que había caracterizado su primer encuentro. Doctora Reyes, espero no interrumpir. Sé que no tengo cita, pero me preguntaba si podría hablar con usted unos minutos. Ana Lucía indicó una silla frente a su escritorio. Oficial Salazar, ¿en qué puedo ayudarlo? Él se sentó con torpeza, claramente incómodo pero determinado. Primero, ya no soy oficial, soy solo Roberto ahora. He estado trabajando como coordinador del programa de capacitación sobre sesgos raciales que mencionó, visitando departamentos de policía en todo el país. También he estado tomando clases en la universidad, estudiando justicia social. Hizo una pausa, sus manos moviéndose nerviosamente. Vengo a decirle dos cosas. Primero, quería informarle que el Departamento de Policía de la Ciudad de México acaba de implementar un sistema de identificación obligatorio donde los oficiales deben verificar credenciales profesionales antes de hacer arrestos por sospecha sin causa probable clara. Lo están llamando internamente el Protocolo Reyes. Ana Lucía levantó las cejas con sorpresa. No sabía sobre esto. Roberto asintió. Lo mantuvieron discreto porque no querían que pareciera solo una medida de relaciones públicas. Pero es real y está marcando una diferencia. En los últimos 6 meses, los arrestos por perfilamiento racial han bajado un 43%. No es perfecto. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es un comienzo. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensamente seria. La segunda razón por la que vine es para disculparme nuevamente, pero de manera diferente. Hace un año me disculpé porque me salvó a mi hijo, pero he pasado estos meses aprendiendo, reflexionando, y me di cuenta de que esa disculpa estaba incompleta. Hoy vengo a disculparme porque lo que le hice estuvo mal, punto. Sin importar si después salvó a Roberto o no. Le debo una disculpa por el prejuicio, por la discriminación, por usar mi poder para humillarla. Y eso no tiene nada que ver con lo que pasó después. Lo siento profundamente, no por las consecuencias que tuve, sino por el dolor que le causé a usted. Ana Lucía lo observó en silencio por un largo momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente asintió lentamente. Roberto, aprecio su disculpa y veo el trabajo que está haciendo para cambiar el sistema que permitió que lo que me pasó a mí sucediera. Eso habla más que cualquier palabra. Acepto su disculpa y espero que siga con ese trabajo. No por mí, sino por todas las personas que siguen enfrentando lo que yo enfrenté. Roberto dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio. Lo haré. Es lo mínimo que puedo hacer. Mi hijo me recuerda constantemente lo que usted le enseñó, sobre elegir la compasión sobre la venganza. Esa lección, doctora, cambió a mi familia entera. Después de que Roberto se fue, Ana Lucía se quedó sola en su consultorio, mirando por la ventana las calles bulliciosas de la Ciudad de México. Pensó en el año loco que había vivido, desde ese momento terrible de ser esposada en la calle hasta este momento de relativa paz y logro. Pensó en todas las personas que había inspirado, en los estudiantes que ahora perseguían medicina gracias a su ejemplo, en los cambios de política que se habían implementado, pero más que nada, pensó en las vidas que había salvado, no solo con sus manos en el quirófano, sino con su ejemplo fuera de él. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. Era del doctor Ramírez. Ana, tenemos un caso complicado entrando. Mujer de 32 años, aneurisma aórtico disecante. Te necesitamos. Ana Lucía sonrió, guardando su teléfono y poniéndose su bata blanca. Esto era lo que era. Una cirujana, una salvadora de vidas, una mujer que se negaba a ser definida por el prejuicio de otros. Se miró en el pequeño espejo junto a la puerta, viendo no solo su reflejo, sino todo lo que representaba. Resiliencia, excelencia, dignidad inquebrantable. Mientras conducía de regreso al Hospital General, pasó por el lugar donde había sido arrestada un año atrás. La gasolinera todavía estaba ahí, las mismas luces brillantes, el mismo tráfico pesado, pero ella ya no era la misma persona. Había sido probada por el fuego y había salido no solo intacta, sino más fuerte. Había aprendido que la dignidad no era algo que otros pudieran quitarte, era algo que mantenías sin importar cómo te trataran. Había aprendido que el verdadero poder no venía de humillar a otros, sino de elevarte por encima de la humillación. En el hospital se preparó rápidamente para la cirugía de emergencia. El equipo
equipo ya estaba reunido, todos rostros familiares que habían trabajado con ella cientos de veces. Mientras se lavaba las manos con el rigor meticuloso que nunca cambiaba, pensó en todas las vidas que había tocado y las que aún tocaría. Pensó en la niña de 15 años que ahora estudiaba con determinación feroz para entrar a medicina. Pensó en Roberto Jr., quien ahora veía la medicina como una vocación de servicio gracias a lo que había presenciado. Pensó en los 20 becarios del programa Reyes, cada uno luchando por sus sueños con el apoyo que ella nunca tuvo, pero que se aseguró de proporcionar. La cirugía del aneurisma aórtico fue exitosa después de 4 horas tensas. La paciente, una madre soltera con 3 hijos, sobrevivió gracias a la habilidad de Ana Lucía y su equipo. Cuando Ana Lucía salió para hablar con la familia, vio sus rostros llenos de gratitud y alivio. «Gracias, doctora», dijo el hijo mayor, un joven de tal vez 15 años con lágrimas en los ojos. «Usted es nuestra heroína». Ana Lucía sonrió con cansancio, poniendo una mano en el hombro del joven. «No soy una heroína, solo hago mi trabajo, pero tu madre es fuerte y con cuidado apropiado se recuperará bien». Esa noche, ya en casa en su departamento modesto en la Narvarte, Ana Lucía se preparó una cena simple: quesadillas con frijoles refritos, arroz y agua de Jamaica. Se sentó en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Su teléfono zumbó con notificaciones, mensajes de felicitación por su última cirugía exitosa, invitaciones para conferencias, solicitudes de entrevistas, pero por ahora solo quería este momento de paz, este momento de reflexión sobre cuán lejos había llegado. Recordó las palabras que le había dicho a esa niña de 15 años meses atrás, sobre la diferencia entre imposible y posible. Había vivido esa verdad. Había sido la niña de piel morena en Veracruz, que soñaba con ser doctora, mientras otros le decían que era demasiado ambicioso. Había sido la estudiante de medicina, luchando contra profesores que dudaban de sus capacidades. Había sido la residente trabajando turnos dobles para probar que merecía estar ahí. Había sido la cirujana, siendo humillada públicamente por un oficial que no podía ver más allá de sus prejuicios. Y ahora era la doctora Ana Lucía Reyes Mendoza, Premio Nacional de Medicina, directora del programa de diversidad e inclusión, mentora de 20 estudiantes, salvadora de cientos de vidas. Pero más importante que cualquier título o reconocimiento era el ejemplo que representaba. Cada vez que operaba, cada vez que enseñaba, cada vez que hablaba públicamente sobre su experiencia, estaba diciendo algo poderoso sin palabras. El talento no tiene color, la competencia no tiene género, la excelencia no tiene origen socioeconómico. Estaba diciendo que juzgar a alguien por su apariencia no solo era moralmente incorrecto, era estúpido, porque te privaba de reconocer el verdadero valor que esa persona podía aportar. Ana Lucía pensó en el oficial Salazar y su transformación. No todos aprenderían, no todos cambiarían, pero algunos sí lo harían, y esos algunos podrían influenciar a otros, creando un efecto dominó de cambio. Ya había visto evidencia de esto, en los oficiales que ahora cuestionaban sus propios sesgos, en los médicos que se aseguraban de que sus equipos fueran diversos, en las familias que enseñaban a sus hijos a no juzgar basándose en apariencias superficiales. Miró hacia el cielo nocturno, donde algunas estrellas lograban brillar a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Se sintió un poco como esas estrellas, brillando a pesar de la oscuridad, visible porque se negaba a ser apagada. Su teléfono sonó nuevamente, esta vez una llamada. Era su madre en Veracruz. «Hija, acabo de ver tu entrevista en el noticiero. Estoy tan orgullosa de ti. Tu padre estaría tan orgulloso». La voz de su madre se quebró con emoción. Ana Lucía sonrió, lágrimas picando en sus propios ojos. «Gracias, mamá. Todo lo que soy es gracias a ti, a tu ejemplo de trabajar duro y nunca rendirse». Hablaron durante 1 hora, su madre contándole sobre el vecindario, sobre cómo las madres ahora le decían a sus hijas: «Estudia duro como la hija de Doña María, mírala ahora». Ana Lucía escuchó con una mezcla de orgullo y humildad. No había buscado ser un símbolo o un ejemplo, solo había querido ser una buena doctora. Pero el universo había tenido otros planes, tomando su momento más oscuro y transformándolo en algo que iluminaría el camino para otros. Después de colgar con su madre, Ana Lucía abrió su laptop y revisó los ensayos
ensayos que había recibido de los aspirantes para la siguiente cohorte del programa de becas. Cada historia era única, pero compartía hilos comunes: pobreza superada a través de determinación, discriminación enfrentada con dignidad, sueños perseguidos contra pronósticos imposibles. Leyó sobre una joven indígena de Oaxaca que había aprendido medicina tradicional de su abuela y ahora quería combinarla con medicina occidental. Sobre un joven afrodescendiente de Guerrero que había perdido a su hermana por falta de atención médica adecuada y había decidido que ninguna otra familia debería sufrir igual. Sobre una mujer trans de Jalisco que soñaba con cirugía reconstructiva para ayudar a sobrevivientes de violencia. Ana Lucía seleccionó cuidadosamente 20 historias, sabiendo que estaba cambiando 20 vidas. Pero más que eso, estaba cambiando potencialmente miles de vidas futuras que estos estudiantes eventualmente tocarían como médicos. Escribió correos personales a cada uno, no plantillas genéricas, sino mensajes auténticos. Tu historia me recordó mi propia lucha. Bienvenido a la familia. Juntos cambiaremos el rostro de la medicina en México. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente cerró su laptop y se fue a dormir. Mañana sería otro día intenso, otra cirugía, otra oportunidad de salvar una vida, otra oportunidad de demostrar que la excelencia trasciende el prejuicio. Mientras se quedaba dormida, Ana Lucía sonrió pensando en cuán diferente era su vida ahora comparada con aquel momento terrible en la celda de detención un año atrás. Había pasado de víctima a victoriosa, no a través de venganza, sino a través de vivir su verdad tan poderosamente que nadie podía negarla. Los meses siguientes trajeron más cambios y oportunidades. Ana Lucía fue invitada a formar parte de un panel asesor del gobierno sobre equidad en atención médica. Viajó a Ginebra para presentar un estudio sobre disparidades en tratamiento cardiovascular basadas en factores socioeconómicos y raciales. Publicó un libro titulado El corazón no discrimina, memorias de una cirujana afrodescendiente, que se convirtió en bestseller nacional y fue usado en cursos de ética médica en varias universidades. Dio un TED Talk que fue visto millones de veces, donde habló sobre convertir la adversidad en activismo. Pero a través de todo esto, nunca dejó de ser quien era en esencia: una cirujana dedicada que llegaba temprano al hospital, que se quedaba tarde asegurándose de que cada paciente recibiera el mejor cuidado posible, que trataba a las enfermeras y al personal de limpieza con el mismo respeto que a los jefes de departamento. Ana Lucía entendía algo fundamental: la verdadera grandeza no estaba en los reflectores, sino en el trabajo consistente día tras día, en las vidas salvadas que nunca hacían las noticias, en las manos tomadas en momentos de dolor, en la compasión mostrada incluso cuando estaba exhausta. 3 años después del incidente que había cambiado su vida, Ana Lucía recibió una invitación inesperada. Roberto Salazar Jr., ahora de 20 años y estudiante de tercer año de medicina en la UNAM, la invitaba a ser la oradora principal en un simposio estudiantil sobre medicina y justicia social que él había ayudado a organizar. Doctora Reyes, decía su email, sería un honor increíble si pudiera compartir su experiencia y sabiduría con la siguiente generación de médicos. Muchos de nosotros entramos a medicina inspirados por su ejemplo. Nos haría mucha falta escuchar directamente de usted sobre cómo mantener nuestra humanidad y principios en un sistema que a veces parece diseñado para erosionarlos. Ana Lucía aceptó sin hesitación. El día del simposio se paró frente a un auditorio lleno de estudiantes de medicina de todas las escuelas de la Ciudad de México. Sus caras jóvenes y llenas de esperanza la miraban con anticipación. Roberto Jr. la presentó con palabras conmovedoras, contando su historia no solo como el paciente cuya vida ella salvó, sino como alguien cuya visión entera del mundo había sido transformada por su ejemplo. La doctora Reyes no solo salvó mi corazón físico, dijo con voz clara, salvó mi capacidad de creer en la bondad humana, en la posibilidad de elegir la compasión sobre la amargura, la excelencia sobre la mediocridad. Es un honor presentarles a una verdadera heroína de la medicina mexicana. Ana Lucía subió al podio bajo aplausos entusiastas. Miró al público, viendo en ellos el futuro de la medicina en México, y sintió una responsabilidad profunda de compartir no solo sus triunfos, sino también
también sus luchas. Buenos días, comenzó con una sonrisa. Hace 3 años estaba en el piso de una celda de detención, esposada y humillada, cuestionando si todo mi trabajo, todos mis sacrificios valían la pena cuando alguien con una placa podía reducirme a nada en un instante. Hoy estoy aquí como Premio Nacional de Medicina, autora, profesora y mentora. Pero lo que no cambió entre ese día y este es mi compromiso con lo que realmente significa ser médico. Pasó la siguiente hora contándoles su historia completa, sin embellecer las partes difíciles, sin minimizar el dolor que había sentido. Les habló sobre las veces que había considerado rendirse, sobre las microagresiones diarias que erosionaban lentamente la confianza, sobre el síndrome del impostor que aún enfrentaba a veces. Pero también les habló sobre la satisfacción incomparable de salvar una vida, sobre la importancia de la representación, sobre cómo cada uno de ellos tenía el poder de cambiar el sistema desde dentro. No se trata de ser perfectos, les dijo. Se trata de ser persistentes. Se trata de mantener su compasión incluso cuando el sistema intenta quitársela. Se trata de recordar que detrás de cada expediente médico hay una persona con historia, con familia, con sueños. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una estudiante levantó la mano. Era una joven de piel oscura, con acento que Ana Lucía reconoció como de guerrero. Doctora Reyes, ¿alguna vez tiene miedo de que un día algo similar vuelva a pasar? ¿Cómo maneja ese miedo? Ana Lucía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sí, tengo miedo a veces. Miedo de que mi próxima interacción con la policía pueda terminar diferente. Miedo de que mis logros nunca sean suficientes para protegerme completamente del prejuicio. Pero he aprendido algo importante. No puedo controlar cómo otros me perciben o me tratan. Solo puedo controlar cómo respondo. Y mi respuesta es seguir siendo excelente, seguir siendo compasiva, seguir abriendo puertas para otros. Porque vivir con miedo, permitir que ese miedo limite mi vida, sería darles la victoria a aquellos que intentaron reducirme. Y me niego a hacer eso. Al final del simposio, Ana Lucía fue rodeada por estudiantes ansiosos por hablar con ella. Algunos buscando consejo, otros simplemente queriendo expresar gratitud por su ejemplo. Una joven le susurró con lágrimas en los ojos. Yo estaba pensando en dejar medicina. Es muy difícil y a veces siento que no pertenezco aquí, pero después de escucharla hoy, voy a seguir adelante. Ana Lucía la abrazó, susurrando de vuelta. Perteneces aquí tanto como cualquiera. No dejes que nadie te diga lo contrario. Roberto Jr. la alcanzó cuando finalmente logró salir del auditorio. Doctora Reyes, hay alguien que quiere verla. La guió hacia un salón privado donde Roberto Salazar esperaba. El exoficial se veía mayor ahora, completamente gris, pero había una paz en su rostro que no había estado ahí antes. Doctora Reyes, no quería interrumpir su día importante, pero quería que supiera algo. El programa de capacitación sobre sesgos raciales que ayudé a empezar ha sido adoptado ahora por 12 estados. Hemos capacitado a más de 5,000 oficiales y los datos muestran una reducción del 60% en arrestos problemáticos basados en perfilamiento racial en las áreas donde se implementó el programa. Ana Lucía sintió lágrimas picando en sus ojos. No eran solo números o estadísticas, eran vidas, personas que no experimentarían lo que ella había experimentado. Roberto, eso es increíble. Él asintió, sus propios ojos brillando con emoción. Es gracias a usted. Su historia, su decisión de convertir algo horrible en algo constructivo, ha salvado no solo a mi hijo, sino potencialmente a miles de personas de sufrir injusticia. No puedo devolver el tiempo y deshacer lo que le hice, pero puedo, y lo haré, pasar el resto de mi vida asegurándome de que su sacrificio no fue en vano. Se despidieron con un apretón de manos que se convirtió en un abrazo breve pero genuino. Ana Lucía vio padre e hijo salir juntos, Roberto con su brazo sobre los hombros de su hijo, y sintió que un círculo se había cerrado. La injusticia que había sufrido se había transformado en justicia para innumerables otros. El dolor se había convertido en propósito. La humillación se había convertido en dignidad inquebrantable. Esa noche, sentada nuevamente en su balcón con una taza de té caliente, Ana Lucía reflexionó sobre el viaje increíble de los últimos 3 años. De víctima a victoriosa, de invisible a inspiradora, de cuestionada a celebrada. Pero más allá de los títulos y reconocimientos,
momentos, lo que más valoraba era saber que había marcado una diferencia real en las vidas de sus pacientes, en las carreras de sus estudiantes, en las políticas que ahora protegían a otros de sufrir lo que ella había sufrido. Pensó en la lección que había aprendido a través del fuego, que la dignidad no era algo que otros podían darte o quitarte, era algo que residía en tu interior, en tu sentido de tu propio valor, en tu negativa a ser definida por las limitaciones que otros intentaban imponerte. Había aprendido que el respeto genuino no se gana con títulos o dinero, se gana con carácter, con consistencia entre tus valores y tus acciones, con cómo tratas a otros, especialmente cuando no están obligados a tratarte bien de vuelta. Había aprendido que el verdadero poder no venía de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevar, de transformar dolor en propósito, de usar tu plataforma no para venganza, sino para cambio constructivo. Había aprendido que ser excepcional era su derecho, no su obligación para justificar su existencia, pero que al elegir la excelencia estaba abriendo puertas para otros que venían detrás de ella. Ana Lucía Reyes Mendoza se había convertido en mucho más que una cirujana excepcional. Se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando te negabas a ser reducida por el prejuicio, cuando elegías la dignidad sobre la desesperación, cuando convertías tus cicatrices en sabiduría que podías compartir. Su historia no era solo suya, era de cada persona que había enfrentado discriminación y había elegido seguir adelante de todos modos. Era de cada estudiante que soñaba con algo más grande que lo que su circunstancia actual sugería era posible. Era de cada persona que había sido subestimada y había usado eso como combustible para demostrar que estaban equivocados. Mientras las luces de la Ciudad de México parpadeaban en la distancia como estrellas terrestres, Ana Lucía sonrió pensando en el futuro. Habría más cirugías, más vidas salvadas, más estudiantes mentorizados, más puertas abiertas. Habría probablemente más instancias de prejuicio también, porque el cambio social era lento y la ignorancia persistente. Pero ella estaría lista, armada no con amargura, sino con su competencia inquebrantable, su compasión inmutable y su dignidad que nadie podía tocar. La historia de la doctora Ana Lucía Reyes Mendoza era una de muchas lecciones, pero quizás la más importante era esta. El valor de una persona no lo determina la opinión de otros, lo determina su carácter, su contribución, su humanidad. Y cuando eres innegablemente excelente en lo que haces, cuando tratas a otros con respeto, incluso cuando no lo recibes, cuando usas tu poder para elevar en lugar de oprimir, creas un legado que trasciende cualquier título o reconocimiento. Creas un legado de dignidad, y esa era la forma más poderosa de victoria.